intentar hablar sobre la educación, de cómo es la educación en este siglo, hasta el año 2100, parece un atrevimiento. Pues bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y nos vamos a basar en lo que hombres y mujeres que han alcanzado cierto grado de iluminación importante, pues ellos han visualizado. Cuando el ser humano es capaz de desarrollar y desplegar ciertas cualidades de su interior, es capaz también de visualizar lo que va a venir en el tiempo, lo que se va a ir desarrollando en el tiempo. Pero eso siempre depende también de la humanidad, de los seres humanos, ¿no? Es lo que está previsto, ¿no? Es lo que está previsto y es un poco de lo que vamos a hablar, de cómo va a ir la educación y los enfoques educativos, los sistemas educativos, de aquí, de ahora en adelante, a lo largo de este siglo. Para tener una idea un poco amplia de esto, es importante saber que hoy en día nos encontramos en un momento extraordinariamente importante, en un momento excepcional, que solo ocurre cada 2000 años. Y eso se debe a varios motivos. Primero, estamos ante la lenta y gradual aparición de un nuevo espécimen humano, una nueva especie humana. Igual que, según nos cuentan los libros de historia y antropología, primero vino el hombre de Neandertal, luego vino el hombre de Cro-Magnon, y luego vino el Homo sapiens, y luego el Homo sapiens sapiens. Hoy en día está apareciendo lentamente una nueva especie humana. Y muchos investigadores, debido a los relatos de esos niños o niñas que están naciendo con una nueva consciencia, a través de los registros, de experiencias de cada vez mayor número de personas que están teniendo experiencias de supraconsciencia, que de esto hablamos en los seminarios pasados, que son experiencias de expansión de consciencia, estados de consciencia unitivos en los que la consciencia del ser humano por momentos, por segundos, se expande a todo el universo y se da cuenta esa persona de que en realidad uno es todo el universo. Son estados de consciencia unitivos, con luz, con un estado de felicidad. Todos estos estados de supraconsciencia cada vez están siendo más y más estudiados por las escuelas más avanzadas de psicología y están llegando a la conclusión de que estamos ante la gradual aparición de una nueva especie humana, al que llaman Homo noeticus o hombre de consciencia, ser humano de consciencia, que físicamente será igual que nosotros. No será verde con antena, ni mucho menos. Será igual que nosotros, pero que empezará a vivir en otro estado de consciencia diferente. Un estado de consciencia más amplio, expandido, en el que empezará a registrar muchas más cosas de lo que actualmente registran los cerebros normales de los seres humanos. Ese es un punto importante. Otro punto importante del momento actual que vivimos es sobre todo el punto evolutivo al que ha llegado una gran parte de la humanidad. Hoy en día millones de seres humanos están llegando a un punto evolutivo, a un estado de consciencia que se llama en todas las tradiciones espirituales la primera iniciación. Significa que millones y millones de seres humanos están haciendo lo que se llama el principio crístico dentro de su corazón. Otro dato importante para tener en cuenta y entender la etapa en la que estamos viviendo la humanidad tan importante es que se está terminando astrológicamente una era que se llama la era de Piscis. Durante 2000 años hemos tenido, durante 2160 años hemos tenido astrológicamente una era de energías
que han conducido a la civilización actual hasta el momento actual. Y lo que tenemos ahora es el fruto del desarrollo de esa civilización y esa era astrológica que se llama la era de Piscis. También en psicología espiritual el sexto rayo. Pero esta era está llegando a su fin, a su conclusión. Y lo que sirvió hace cientos de años, hoy en día ya no sirve a la humanidad para que siga progresando. Otro factor importante es la aparición de una nueva era o nueva energía, nuevas energías, que se llama la era de Acuario. Y en el siglo XX hemos empezado a tener ya algunos signos de esta nueva era, como es la conquista del aire y del espacio, cosa desconocida hasta ahora, el progreso de las telecomunicaciones, aquí vía satélite, el progreso de la genética, el progreso de la nanotecnología. Estamos viviendo, la ciencia está viviendo un avance extraordinario en todos los campos, sobre todo en el campo de la salud. Y esto es debido a estas nuevas energías, el tema de Internet, el tema de las comunicaciones. Todo esto está avanzando exponencialmente debido a estas energías que están entrando en el planeta ya desde mediados del siglo XX. Y esto seguirá creciendo exponencialmente. Bien, todo esto nos lleva a entender lo que están ya diciendo la mayoría de los especialistas y estudiosos, que estamos ante un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Un paradigma es un estado de cosas, imaginaros un cuadrado, en el que todas las ciencias, todas las artes, el pensamiento humano se mueve dentro de ese paradigma. Y todo lo que está fuera de ese paradigma, pues no lo desconocemos. Hoy en día nos encontramos en un cambio de paradigma, en un momento de transición. Es un momento como ocurre cuando vamos en un avión y empiezan a haber turbulencias. Pasamos de una corriente de aire caliente a una corriente de aire frío y empezamos a tener turbulencias y pensamos, madre mía, esto se cae, pero no es que se caiga, simplemente las turbulencias duran un rato para pasar de un estado anterior a otro posterior y luego eso pasa y, por tanto, luego tenemos un nuevo estado de cosas. Sin embargo, a pesar del momento tan importante o este momento, digamos, especial que estamos pasando y que también si nos fijamos, hoy en día hay las mayores inversiones en ciencia y tecnología de toda la historia humana y hoy en día tenemos el mayor índice de educación más extenso que hemos tenido en toda la historia humana, porque hoy casi toda la población mundial estudia. A pesar de estos grandes avances, todavía seguimos sin resolver los grandes conflictos humanos. Guerras, hambre, movimientos migratorios, terrorismo global, un grado cada vez mayor de insatisfacción personal. Tenemos la contaminación del planeta, contaminación del agua, de la tierra, del aire. Tenemos la superpoblación, tenemos la sobreexplotación de todos los recursos naturales, tenemos la pérdida de los ecosistemas. Es que no hay un ámbito humano en el que no haya una crisis. De manera, algo tenemos que mejorar. Algo tenemos que mejorar. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque las situaciones tienen siempre un pasado. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
Esencialmente hemos llegado a esta situación debido al enfoque que hemos tenido la humanidad. Nuestro enfoque ha sido esencialmente materialista. Para la humanidad en general y para ciertas élites en particular, lo más importante ha sido la economía, el progreso material, el dinero, la comodidad. Y en los últimos siglos, pues simplemente la humanidad lo que ha hecho ha sido cambiar la cueva prehistórica para hacerla mucho más cómoda y tener cada vez un ambiente más cómodo, más confortable, con más cosas materiales, una vida llena de lujos a veces innecesarios. Y para eso muchas veces las ciencias o las artes se han prostituido, porque han estado al servicio de ese enfoque materialista. Entonces, como el enfoque ha sido profundamente materialista, eso nos ha llevado a la situación actual, a un punto que eso nos hemos dado cuenta que es insostenible. La propia ciencia ha demostrado que el camino que emprendimos hace ya algunos cuantos siglos, especialmente después de la Revolución Industrial, ese enfoque por sí mismo, esa manera de entender el progreso, se viene abajo. Porque es que hemos llegado al límite. Por eso solo se habla cada vez más de sostenibilidad, porque es que eso ha llegado al final. Por tanto, la humanidad se está tomando conciencia de que hemos llegado al límite, que no estamos consiguiendo todas aquellas cosas que esperábamos y que, además de no conseguir lo que esperábamos, hemos conseguido tener unos resultados nefastos, unos efectos colaterales, como es la contaminación del medio ambiente, la mala salud humana, cada vez hay más enfermedades, cada vez producto de nuestro propio envenenamiento del medio ambiente. Hemos llegado a un punto en el que la propia ciencia dice, esto hay que cambiarlo. Porque así la humanidad no puede continuar. Bien, esto, que aparentemente podemos pensar que esto es una tragedia, esto es maravilloso. Porque hemos llegado a un punto en que la humanidad está replanteándose en serio otra manera de entender el progreso, la evolución, y que seguramente con una vida más sencilla, como tenían nuestros antepasados, nuestros bisabuelos o tatarabuelos, que no necesitaban tantas cosas, pues seguramente con una vida más sencilla y más en armonía con la naturaleza, pues podremos tener una vida mejor, más saludable y más feliz. Cuando venía en el metro de Barcelona hacia coger el tren, yo alucinaba porque veía como tres secciones de sillas, de asientos en el metro. Todas las personas, estaban mirando el teléfono móvil. Todas. 4, todas. Los de mi alrededor. Es que nadie tenía tiempo de mirar a los ojos de otra persona. Entonces yo me planteo, ¿para esto hemos inventado la tecnología? ¿Para no poder ni comunicarnos ni relacionarnos con los demás? ¿Estamos dando a la tecnología un uso útil? Pues yo creo que nos tenemos que replantear algunas cosas. La tecnología es útil hasta cierto punto, pero
Llega un punto que la tecnología se puede convertir, nos puede convertir en esclavos de ella misma. Por tanto, uno tiene que tener mucho discernimiento con el progreso, con el progreso. Para entender primero cómo puede ser la educación en el siglo XXI, primero tenemos que entender qué es la educación. ¿Qué es la educación? La que está acabando, la hija de Manuel, ¿cómo definirías qué es la educación? ¿Qué es lo que te están enseñando en la escuela? ¿Qué es? Estudiando educación. ¿Cómo definirías, según te enseñan, qué es la educación? Bueno, a mí lo que me están enseñando son diferentes herramientas y recursos para yo poder utilizarlos como maestra de que yo trabaje, pero realmente no sé tampoco si la manera en la que se está haciendo, bueno, no lo sé, no, yo y mis compañeras sabemos que no es la manera adecuada. Yo todavía no me he enterado qué es educación. Educación, pues... ¿No sé, a lo mejor lo han enterado? Yo he explicado lo que a mí me enseñan y yo creo que educar es enseñar a niños o a cualquier persona pues a relacionar diferentes habilidades para mí. ¿Cómo? Diferentes habilidades, así lo creo yo. Relacionarse, solucionar conflictos, es que son muchas cosas. Educación solo es una cosa. No muchas. Una cosa. Vamos, como siempre, a la raíz etimológica de educación. Educación viene de una palabra en latín que significa educere. Y esta palabra en latín, educere, significa literalmente extraer del interior. Educere, educación es extraer del interior. Mirar un diccionario latín, en latín, y lo encontraréis. Educere, extraer del interior. Por tanto, cuando en el colegio o en los sistemas educativos se nos meten conocimientos en la cabeza, en la mente, en el cerebro, se nos meten informaciones una detrás de otra, eso no es educación, eso es instrucción. Eso es instrucción. Cuando somos capaces, mediante diversas herramientas, de sacar el potencial, el conocimiento, la sabiduría que hay dentro de un niño, un ser humano, extraemos de su interior eso que llevamos dentro, eso es educación. Por tanto, hasta ahora los sistemas educativos lo que han hecho ha sido darnos instrucción. No están haciendo en su verdadera dimensión educación. Solo cuando un sistema educativo o un educador ayuda a extraer lo mejor de un ser humano, de todo lo que lleva dentro, de todo su potencial, su sabiduría, sus conocimientos, la magia que lleva dentro. Y cuando un educador, una persona es capaz de extraer eso y que salga afuera, está educando. Por tanto, educadores somos todos. Cuando somos capaces de hacer eso. Cuando somos capaces de extraer lo mejor de un ser humano. Cuando somos capaces de que el potencial que hay dentro de un ser humano salga hacia el exterior.
Eso es educación. Con lo cual, si comparamos lo que los sistemas educativos han hecho en general, salvo hermosas excepciones, han hecho con nosotros, pues podemos ver que nos han dado poca educación, siguiendo la propia etimología de la palabra. Sí que nos han llenado la cabeza de conocimientos, nos han hecho memorizar millones de informaciones, la mayoría que no tienen mucha conexión con la vida que tenemos cada día, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya una reflexión profunda para ir entendiendo hacia dónde tienen que ir los nuevos sistemas educativos, la nueva educación. Insisto, no critico a los actuales sistemas educativos, solo estamos recordando todos lo que significa educación. Educere, extraer lo mejor de un ser humano, ayudar a que el potencial que hay dentro de cada ser humano, de cada niño, de cada niña, salga hacia el exterior. Hay un gran sabio que ya desencarnó, que se llamaba Yogananda, para Mahansa Yogananda. Seguro que algunas de vosotras y vosotros habéis leído un libro muy famoso de él que se llamaba Autobiografía de un Yogi. ¿Alguien ha leído Autobiografía de un Yogi? Bueno, yo lo he leído. Es un libro extraordinario. Yo lo recomiendo. No tiene nada que ver con educación, pero abre los ojos de una manera extraordinaria a toda persona que lo lee. Se llama Autobiografía de un Yogi, de Yogananda. No está en la bibliografía recomendada, pero para vuestro cultivo y crecimiento personal os lo recomiendo. No va sobre educación, va sobre la vida. Va sobre la vida. ¿Cómo se puede ver la vida desde otra dimensión de la que no estamos tan acostumbrados? Y es de Yogananda. Bien. Yogananda decía en uno de sus libros: la verdadera educación nunca puede ser inculcada de afuera hacia adentro, sino que debe ayudarse a que fluya desde dentro del niño hacia afuera, desde la propia sabiduría interior. Por eso la educación se dirige a la formación de la personalidad, el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. Mientras que la instrucción nos hace eruditos, la educación nos hace personas. Mientras la instrucción nos hace eruditos, que tenemos ya demasiados en el mundo, la educación nos hace personas. Esto es lo que decía Yogananda, que sí que entendía el verdadero proceso de lo que es la educación. Para entender más profundamente qué es la educación, tenemos que primero entender para quién existe la educación. ¿Para quién existe la educación? Y luego, entender mejor el proceso por el cual se efectúa, se realiza. Antes de
siquiera empezar a entender más profundamente la educación. B, ¿para quién existe la educación y el proceso por el cual se efectúa su función? ¿Por qué es importante para saber para quién existe la educación? Pues porque todavía desconocemos quién es el ser humano. Todavía desconocemos quiénes somos. ¿Qué somos? Estamos en proceso de descubrirlo. Como la educación actual cree que el ser humano es prácticamente nada más el cuerpo físico con un cerebro, y que cuando el ser humano deja su cuerpo físico y su cerebro y se muere, ahí acaba todo el ser humano, pues por tanto los sistemas educativos lo que hacen es tener esta visión en el trasfondo. Si nosotros tenemos un entendimiento más profundo de quiénes somos, y eso lo vamos experimentando, entonces automáticamente la educación irá cambiando y transformándose. Mientras no tengamos un entendimiento más profundo de lo que somos, de lo que es el ser humano, la educación no va a llegar demasiado lejos. Porque la educación está al servicio de esa visión de lo que consideramos que es un ser humano. Por tanto, según todas las tradiciones sagradas, según todos los hombres y mujeres que han alcanzado un punto de iluminación muy importante y que han atravesado gradualmente el velo que separa lo visible de lo invisible, lo denso de lo sutil, y que han tenido percepciones y estados de conciencia avanzados, estas personas son las que nos han dicho qué es un ser humano. Por tanto, tenemos que aprender de ellos. Coger lo mejor de lo que nos dicen, pero aprender de estas personas, de estos grandes seres. Entonces, según ellos, el ser humano es un dios o una diosa en formación. Es un ser humano con una capacidad ilimitada en su interior, un potencial que desconocemos completamente. Es un ser divino, en esencia, pero en estado de semilla, en estado germinal. Cuando esa semilla que tenemos todos y todas dentro empieza a germinar lentamente, el ser humano se transforma en algo más que un ser humano. Pero eso lo tenemos todos ya en estado potencial, en estado de semilla. ¿Verdad que un gran manzano, un gran ciprés, que será en el futuro, está contenido en una pequeña semillita? Está ahí. Solo necesita plantarse en la tierra, el sol, regarse, y el potencial que hay dentro de esa semilla irá creciendo con el paso del tiempo si tiene las condiciones aceptables para crecer. Pero el gran árbol está ya contenido en esa semillita minúscula que casi no vemos. Está ahí, en estado potencial. Pues lo mismo ocurre con los seres humanos. Somos dioses y diosas en potencia. Seres humanos que tenemos un potencial y unas capacidades que no podemos ni imaginar, pero en estado potencial. Esas capacidades que todos llevamos dentro, mediante la ley del renacimiento, mediante
vidas sucesivas, va creciendo lentamente como la semilla. Y lentamente ese potencial interno se va desplegando, porque en una sola vida es imposible. Imposible. Por eso, todos los grandes seres iluminados dicen que cuando el ser humano pierde este cuerpo físico, no muere del todo, sino que pasa a otro estado de conciencia, en el que ya no tiene un cuerpo tan denso material, pero sigue sobreviviendo, sigue viviendo en otro cuerpo más sutil. Y ese proceso, que llamamos el proceso post-mortem, en los planos sutiles, prosigue una serie de tiempo o de años hasta que el alma de nuevo vuelve a encarnarse de nuevo en el cuerpo físico a través de ese proceso que llamamos el renacimiento o el proceso de la reencarnación. Por tanto, tenemos un largo pasado y somos el fruto de él. Pero tenemos un larguísimo, larguísimo futuro por delante. Porque como esa semilla, iremos desenvolviendo todas las facultades latentes que tenemos. Veo caras de póker. Caramba. Yo pensaba, no creía que yo fuera algo tan grande. Sí. Somos algo grandioso, con mayúsculas. Cuando en todas las tradiciones leéis y dicen, tú eres un hijo o una hija de Dios mismo. Tú tienes todos los atributos y el potencial de la divinidad. Está en tu interior. Créetelo, por favor. Y si te lo crees, empezarás poco a poco a acelerar ese proceso evolutivo que hay en tu interior. Y empezarás de manera mejor y más rápida a extraer todo ese potencial que hay dentro. Pero tienes que creértelo. Tómalo como una hipótesis de trabajo. Ya sé que te va a costar mucho creerte que tú eres más que un cuerpo físico. Entiendo que te cueste. Pero tómalo como una hipótesis de trabajo y empieza a trabajar en ti. Y poco a poco tendrás experiencias que te confirmarán que tienes un potencial interior extraordinario. Y ese potencial, cuando se expresa o se activa, tenemos entonces la vida de un Jesús, de un Cristo, de un Buda, de un Zoroastro, de un Moisés, de un Gandhi, de cientos y cientos de personas que han demostrado lo que puede ser un ser humano cuando saca lo mejor de sí mismo. Y nos quedamos diciendo, caramba, esto es un ser humano. Esto es un ser humano. Lo que es capaz de hacer un ser humano cuando saca lo mejor de sí mismo. Y eso está en estado potencial dentro de nosotros. Por tanto, tenemos que empezar a entender quiénes somos. Porque si no, la educación que tendremos será una educación muy limitada, muy pequeñita. Que acabará cuando nuestro cuerpo físico se muera. Entonces, no hablamos de fe, no. Hablamos de hipótesis de trabajo que tiene herramientas para experimentar las cosas y que nosotros, con el paso del tiempo, podemos experimentar poco a poco todas estas cosas. Se puede experimentar todo esto. Se puede experimentar poco a poco todo el potencial interno que llevamos dentro. Se puede. Por tanto, es una vía científica, una vía de trabajo. No hablamos de fe, de eso ya se ocupan las religiones, no. Hablamos de un camino científico.
Por tanto, la educación es simplemente cualquier método, sea formal de las escuelas o método informal de lo que sea, cualquier método que ayuda a extraer todo el potencial interno que hay dentro de un ser humano. Edúcere, extraer todo eso, ayudar a que una parte de ese potencial salga del interior y vaya hacia el exterior. Eso es educación. Y lo que tenemos hoy en día es un sucedáneo. Es lo que hemos podido llegar a hacer según nuestro limitado conocimiento del ser humano. No es que sea errónea la educación, es hasta dónde hemos llegado. ¿Verdad que no diréis jamás que un niño de 5 años es malo o se equivoca? No, vamos a ver, es que es un niño, es un bebé, está creciendo. Pues la humanidad, lo mismo. De acuerdo a nuestro nivel de conciencia como humanidad, como la familia humana, hemos llegado pues a ese punto todavía y estamos creciendo. Y somos todavía niños de pecho, como humanidad. Somos niños con pañales, en relación con lo que seremos en el futuro, a medida que ese potencial se vaya expresando cada vez más y más hacia el exterior. Por tanto, no critico la educación actual, sino digo que hay que coger lo mejor de ella, porque es hasta donde hemos llegado hasta el momento actual, y luego dar el siguiente paso. ¿Hasta aquí? ¿Me seguís? ¿O hay alguna duda? Dice, no, está claro. Me alegro. Hay 3 cosas que van a marcar un hito crucial en todos los sistemas educativos. Y eso va a ir llegando poco a poco, con el paso del tiempo, en este siglo XXI. Y seguramente antes de lo que nos pensamos. Y sobre todo gracias a los avances de la ciencia. Gracias a los avances de la ciencia. Hay 3 cosas, 3 descubrimientos que van a revolucionar gradualmente los sistemas educativos. Son 3 cosas, esencialmente. Primero, cuando la educación conozca la estructura de los rayos del niño. Todos nosotros somos el fruto de 5 grandes rayos de energía. Uno es el rayo de energía del alma, otro el rayo de energía de la personalidad, otro el rayo de energía de la mente, el rayo de energía del cuerpo emocional y el rayo de energía del cuerpo físico. Somos el fruto evolutivo de esas 5 grandes energías, de las cuales enseña tanto la psicología espiritual. Cuando la educación conozca la estructura de los 5 rayos del niño, veremos entonces cómo se produce una aceleración extraordinaria dentro del movimiento educativo. La segunda cosa que va a hacer acelerar de una manera extraordinaria los sistemas de educación es cuando se averigüe el desarrollo evolutivo del niño, el probable desarrollo de la evolución del alma del niño, de la esencia del niño. Nosotros somos una esencia, un alma, inmortal y eterna.
pero que en cada vida disponemos de un cuerpo diferente, de una apariencia diferente. En cada vida mostramos una pequeña porción del desarrollo de nuestra alma, que somos capaces de traslucir a través de esta personalidad. Solo mostramos una pequeña versión de nosotros mismos. Cuando los educadores sean capaces de encontrar el probable desarrollo de la evolución del niño como alma, entonces daremos un paso de gigantes. Y en tercer lugar, cuando la educación averigüe cuál es el propósito o el plan de nuestra alma. ¿Cuál es el propósito o el plan del alma del niño? Los niños y nosotros venimos a esta encarnación, decidimos encarnar en este cuerpo, en esta apariencia, y cuando decidimos encarnarnos, venimos con un plan, con un propósito. Venimos para aprender ciertas lecciones. Venimos para producir cierto efecto en el mundo. Todos tenemos una misión. Todos y todas. Tenemos una misión. Y hay que conocerlo. Todos encarnamos y venimos con un propósito, y es embellecer un poco este mundo. Hacer que este mundo sea un poco mejor después de que nos hayamos ido. Y eso tenemos que averiguar. Y los educadores tienen una misión importantísima, y es prepararse para la nueva educación. Prepararse para ellos mismos. Los educadores tienen que educarse para prepararse y averiguar cómo se puede entender las estructuras de los rayos de un niño, los 5 rayos, cómo puede averiguarse probablemente el desarrollo evolutivo de esa alma, de ese niño, y cómo se puede averiguar el propósito o el plan del alma de ese niño. Entonces tendremos un entendimiento muchísimo más profundo del que tenemos ahora. Porque estamos viendo nada más del ser humano y de los niños, vemos esto, pero no vemos todo esto. ¿Qué es lo que somos? Vemos un niño, un cuerpecito, y solo vemos eso, y qué bonito, y hay que quererlo, pero esa dimensión es muy limitada de lo que es el niño. Como es una visión muy limitada de lo que somos cada uno de nosotros. Por tanto, si vamos ampliando esa visión de lo que es un ser humano, y nos vamos trabajando internamente, y nos vamos educando internamente, podremos cada vez tener un mayor entendimiento de lo que es el ser humano, y de lo que es un niño. Y con ese entendimiento irán surgiendo ciertas cualidades y facultades internas, dormidas, en estado potencial, que harán que ese educador se vaya educando y ampliando su consciencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque el tema es profundo y me encantaría que, si tenéis preguntas, las hagáis. Venga, vamos una por una. Yo no entiendo que la estructura de los 5 rayos del niño. Si me estás hablando en chino, Valentín, ¿verdad? Bueno, porque es la primera vez que te enfrentas con este nuevo concepto, que forma parte de la psicología espiritual o de la psicología transpersonal. La psicología
no hay solo una psicología. Hay muchas psicologías y que tratan los diferentes niveles del ser humano. Tenemos la psicología más básica, la conductista, la de los instintos, la del Pavlov. Tenemos una psicología más emocional, para trabajar problemas emocionales fundamentalmente. Una psicología más evolucionada, humanista. Y así vamos creciendo, hasta que tenemos la psicología más profunda, que se llama la psicología transpersonal o psicología espiritual, que es la que tiene en cuenta todo ese potencial que tenemos dentro. Entonces, dentro de la psicología transpersonal o espiritual, se estudian los 5 rayos que tiene cada ser humano, a nivel de alma, a nivel de personalidad, a nivel de mente, a nivel del cuerpo emocional y a nivel del cuerpo físico. Cuando dicen las tradiciones, conócete a ti misma o a ti mismo, nos dicen que tenemos que conocer la estructura de nuestros 5 rayos. Porque conociéndola, sabremos cuál es nuestro plan en esta vida, nuestra misión, cuál es nuestra verdadera vocación, como esencias, como almas. Sabremos cuáles son nuestros conflictos principales en la vida y por qué tropezamos siempre con la misma piedra en la vida. Sabremos muchísimas cosas de nosotros y por qué somos de determinada manera y no de otra. Nos conoceremos muy, muy profundamente y eso es necesario para educar de manera más consciente y más sabia a los niños. Por tanto, sugerencia, poquito a poco empieza a interesarte por lo que son los 7 rayos. Hay libros que te pueden empezar a echar un cable en esto. Tienes los libros de Alice Bailey, primer tomo y segundo tomo de psicología esotérica, psicología espiritual. Ahí se hablan de los rayos. Aquí se están haciendo algunos seminarios en el Quiñón, también sobre los 7 rayos y la astrología. Yo di un seminario cuando vine por primera vez sobre la astrología del alma y ahí se habla sobre los rayos y cómo conocer el rayo del alma de uno y el rayo de la personalidad. Hay informaciones. Por tanto, si uno tiene el gusanillo, la inquietud, puede poquito a poco empezar a interesarse, porque la nueva psicología viene por aquí. Porque es la que nos va a ayudar a tener un entendimiento mucho más profundo del entendimiento que hemos tenido hasta ahora. Por tanto, recogemos lo mejor de lo que hay ahora y damos un paso más. Entonces, todo lo que puedas leer sobre psicología transpersonal, como de Ken Wilber o otros autores, o la psicología de Alice Bailey, todo eso te va a ampliar tu entendimiento de lo que es el ser humano y los 5 rayos que componen el equipo de un ser humano, desde el alma hasta el cuerpo físico. Y porque tienes esas tendencias o esas debilidades o enfermedades, porque siempre uno se pone como una moto o al contrario, tiene miedo, normalmente es una persona miedosa, o porque es una persona orgullosa, porque la mente va siempre a 1000 por hora u otros la tienen más tranquila, y por qué unas personas sirven de manera natural para enseñar o para curar, otras sirven pues para organizar las cosas en los trabajos, son fuertes en temas de organización, otros porque son buenos para la política. La verdadera vocación de un niño y de un ser humano solo se puede averiguar estudiando los 5 rayos. Lo otro son pequeños palos de ciego y hacemos lo que podemos. Pero si tenemos más herramientas para lograr ese conocimiento, afinaremos más las cosas. Por tanto, recogemos lo mejor que hay y damos un paso adelante.
Sí, ¿había otra pregunta? Ajá, sí, creo que he entendido que al introducir esos 3 puntos han mencionado que gracias a la ciencia eso se irá dando. Sí, la ciencia va a ayudar muchísimo. No sé cómo. La ciencia va a ayudar a conocer el desarrollo evolutivo o el propósito de... La ciencia va a dar pasos de gigante. Y lo está dando. En el momento que, por ejemplo, la ciencia, mediante la evolución de la fotografía y del sonido, empiece a captar lo que hay en los mundos invisibles, daremos ya otro paso de gigante. Porque uno de los terrores más importantes de la humanidad es el miedo a la muerte. Y cuando la ciencia sea capaz de descubrir que el ser humano sobrevive a la muerte del cuerpo físico y sea capaz de comprobarlo y demostrarlo, habremos dado un gran paso de gigante. Y esto es por la evolución de los avances en la ciencia de la luz y del sonido. Y esto llegará. Por tanto, las religiones tuvieron su oportunidad. Hoy en día va a ser la ciencia la que va a ayudar a los seres humanos a tener cada vez un mayor entendimiento de lo que hay detrás de este mundo físico, los mundos sutiles, del que han hablado siempre todos los místicos, todas las personas que han tenido videncia verdadera. Y la ciencia lo va a corroborar poco a poco, gradualmente. Fijaros cómo ha avanzado la ciencia en el último siglo. Decirle a alguien del siglo XIX que podía estar viendo y comunicarse instantáneamente con una persona que está en Australia, cuando antes empleaba 6 meses en barco en llegar de España a Australia. Entonces, la ciencia está logrando cosas que no le entrarían nunca en la cabeza a un ser humano hace un siglo. Ni siquiera a nuestros tatarabuelos. O que estamos yendo a planetas. Entonces la ciencia ha tomado el relevo a las religiones. Y aunque haga cosas a veces que no nos gustan o erróneas, cuando no tiene conciencia, la ciencia, pero cuando a la ciencia le pone conciencia, ella misma, entonces vamos consiguiendo avances que van a ayudar a ampliar la conciencia de toda la humanidad. Y eso va en progresión geométrica. Va en progresión geométrica. Por tanto, la ciencia va a ir también ayudando a todos estos descubrimientos. Os sugiero estar al tanto de lo que van descubriendo las neurociencias. Estar al tanto de lo que está descubriendo la física cuántica. Hay que interesarse por esas cosas, porque todas estas nuevas ciencias, la epigenética, por ejemplo, todas estas ciencias están corroborando lo que han dicho ya hace miles de años todos los grandes maestros. Que a través del pensamiento y el amor podemos cambiar nuestra genética. Cambiamos los genes. Y esto la epigenética lo está demostrando. Por tanto, tenemos que estar al tanto de los últimos avances de la ciencia, porque es la que nos va a llevar de la mano para entender lo que va a venir en el futuro. Entre otras cosas, la educación que vamos a tener en los próximos decenios. Cada vez se habla más de neurociencias, de neuroeducación. Son cosas que están ya en todas partes, en los periódicos. Día sí, día no, sale un descubrimiento de las neurociencias, de las ventajas de la meditación en los adultos, en los niños, cómo cambia el cerebro, cómo nos hace más felices. Y lo demuestran los científicos con resonancias magnéticas. Por tanto, tenemos que estar al quite de las investigaciones de la ciencia. Y entender que va a ser la que va a dar poco a poco, nos va a ayudar a dar ese salto evolutivo.
¿Aquí habrá aquí alguna pregunta más? Sí. La educación es la responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, hablas de que tenemos que conocer de esto, los 5 rayos del niño, aparte de los otros 2 puntos. Entonces, tenemos que empezar a estudiar o a indagar ahí a partir de los 5 rayos. O sea, pero tú, una persona que no está en este mundo ni nada, ¿tú cómo le dices? Venga, léete este libro donde suena un poco psicología esotérica, como algo así un poco... Nosotros esas cosas las iremos viendo en detalle, pero no ahora, porque la clase de hoy es una visión general. Cuando entremos en el segundo curso, que es el curso de la educación después del nacimiento, empezaremos a dar herramientas prácticas, muchas más prácticas, a los educadores y a los padres sobre todo, para que entiendan estas cosas. No solo bibliografía, pero hoy en día lo que estamos haciendo, hoy lo que estamos haciendo es dar una visión general de lo que tenemos por delante. Los detalles irán llegando a lo largo de la formación. Mientras, aquí, en el Quiñón, se están haciendo algunas conferencias, que me corrija Paqui, sobre los 7 rayos y la astrología. ¿Verdad? Es decir, se están haciendo cosas en relación con los 7 rayos, para que entendamos que esa es nuestra verdadera constitución. Y entender nuestra propia carta. Porque si entendemos nuestra carta astrológica, entenderemos la carta de nuestro niño. No hay que hacer un curso de astrología de un año, no. Hay que estudiar unas poquitas cosas básicas para entender nuestra carta y la de nuestro hijo. Y si queremos encontrar una pareja adecuada, compatible, tenemos que mirar y comparar nuestras cartas astrológicas. Porque si hay menos de un 50% de compatibilidades, menos, lo tenemos crudo. Si no, es la lotería. Por eso hay tanto fracaso en las relaciones entre hombre y mujer. Porque no tenemos un entendimiento profundo del ser humano. Entonces, teniendo ese entendimiento profundo de lo que es la astrología y de que son los 5 rayos, tenemos más posibilidades de educar mejor a nuestros hijos, educar mejor a nuestros alumnos y entendernos mejor nosotros mismos. Por tanto, simplemente hay que tener interés. La amiga decía, caramba, esto me suena a chino de los 5 rayos. Normal. También a mí me sonaba a chino la primera vez que oí hablar de los 5 rayos, hace 30 años. Ahora lo tengo tan claro y lo aplico tanto en la vida cotidiana que para mí es fundamental. Yo no puedo vivir sin el estudio de los rayos en las personas, porque me ayuda a entender mejor al ser humano. Y si entiendo mejor a un ser humano y entiendo cómo es, entonces estoy más preparado para ayudarlo. Y si es mi hijo, todavía lo podría ayudar más. Por tanto, ese conocimiento no es un conocimiento muy difícil o de la NASA, no. Simplemente hay que tener interés. Y cuando uno tiene interés, ese conocimiento va llegando. Y uno empieza a interesarse y a leer y a ir a algún cursillo. Aquí se hacen cursillos gratuitos. Cuando viene la Joana, por ejemplo, habla sobre astrología de los 7 rayos. Viene a lo mejor cada 3 meses, cada 6 meses. Bueno, pues si hay interés, si tenéis interés, poco a poco os irán llegando las herramientas. Atraemos
en la vida según nuestro foco de interés. Atraemos en la vida situaciones, personas, circunstancias según nuestro foco de interés, por la ley de atracción. Y eso funciona de manera inconsciente. Pues también puede funcionar de manera consciente. Según nuestro interés en la vida, según nuestro foco de atención, según nuestra polarización, eso atraeremos en la vida. Mirad, yo jamás había observado que cuando hice la mili, había militares. Cuando hice la mili y caminaba por la calle, en Alicante, yo solo veía militares. Y la embarazada, que hasta ese momento nunca había visto ninguna embarazada, de repente solo ve embarazadas por la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está puesto ahí un poco de interés. Y eso es algo natural. Entonces, según nuestro interés, atraemos las cosas, las situaciones, la información, los libros, la enseñanza. ¿Para qué? Para que demos el siguiente paso. Y todo depende de nuestro foco de interés. ¿Puedes explicar algo sobre los 7 rayos? Y si tienen que ver algo con los 5 rayos. Es que como no tampoco sé el tema. Bien. Los apuntaré muy brevemente. ¿De acuerdo? Sí. Muy brevemente porque bueno. es un tema que está un poco fuera del módulo de hoy. Pero sobre eso se han hecho seminarios que se han grabado. Sí, bueno, es simplemente un apunte porque estás hablando de los 5 rayos del niño y después empiezas a hablar de los 7 rayos y como no sé muy bien por dónde va el tema, pues simplemente un apunte para... Un apunte, mira. En el universo, en la vida, todo está impregnado de 7 grandes energías que se llaman los 7 rayos. 7 rayos de energía. Y eso impregna todas las cosas del universo. Impregna a todos los seres, impregna los planetas, impregna los reinos de la naturaleza. Todo está impregnado por esas 7 grandes líneas de energía. Lo puedo ver porque esos seminarios también están grabados. Pero en el CD que tu hermana lo tiene todo, te va al CD y es más cómodo. Los 7 rayos se denominan con diferentes nombres, pero básicamente es el primer rayo de voluntad o poder. El segundo rayo de... Venga, aquí que yo sé que hay estudiantes de los 7 rayos. ¿Cuál es el segundo rayo? Amor y sabiduría. Tercer rayo. Inteligencia. Cuarto rayo. Cuarto rayo. Armonía a través del conflicto. Quinto rayo. La ciencia o conocimiento concreto. Sexto rayo. Devoción o idealismo. Y séptimo rayo. Ritual o magia ceremonial. Orden. Entonces, todos estos 7 grandes rayos impregnan todas las cosas y a todos los seres. Por tanto, nuestra alma pertenece a uno de los 7 rayos. Nuestra personalidad pertenece a uno de los 7 rayos. La mente a otro de los 7 rayos, que puede coincidir o no. Las emociones, el cuerpo emocional o el cuerpo astral, a uno de los 7 rayos. Y el cuerpo físico a uno de los 7 rayos. Por tanto, hay 7 rayos de energía, pero cada uno de nuestros componentes importantes o vehículos o cuerpos, el alma, la personalidad, la mente, las emociones y el cuerpo físico, pertenece a cada uno de los 7 rayos. Y eso da la energía básica que tenemos en la vida. A nivel de alma, a nivel de personalidad, a nivel de mente, a nivel de las emociones y a nivel del cuerpo físico. Un pequeño ejemplo. Un alma
de segundo rayo de amor y sabiduría. Esa alma de segundo rayo de amor y sabiduría tendrá siempre como propósito, porque el rayo del alma no cambia durante millones de años, no cambia. Esa alma siempre tendrá la energía que saldrá de ella para enseñar o curar, que es la energía básica del segundo rayo de amor y sabiduría, enseñar o curar. Y siempre tendrá esa tendencia. Pero si en esa vida en concreto, en particular, tiene una personalidad de primer rayo, esa tendencia a curar tendrá un aspecto, un envoltorio, una expresión de voluntad o poder. Entonces, tú dirás a esa persona, ¿me puedes ayudar en la sanación? Sí, ponte aquí, mira a este maestro que yo voy a utilizar mi voluntad para invocarlo y te va a curar. Y seguramente lo curará. Por la voluntad que le pone. Siendo una energía de alma de segundo rayo. Otra alma de segundo rayo dirá, mira, ¿me puedes ayudar? Pues sí, te puedo intentar ayudar en la sanación a través del arte, porque tendrá una personalidad de cuarto rayo, y entonces hará danzaterapia, pintará o hará esculturas de una gran belleza que armonizarán a la persona y a veces serán capaces de curarla. Otra persona que tenga una personalidad de séptimo rayo dirá, ¿me puedes ayudar en la sanación? Sí, mira, voy a hacer un ritual para ayudarte. Y hará un ritual. Sus velas, sus maestros, su color violeta, y lo curará. La energía básica es la misma, pero la expresión es diferente. Otro dirá, ¿me puedes ayudar en mi sanación, en mi salud? Sí, mira, tómate esta homeopatía, estas flores de Bach, tómate o este medicamento alopático. ¿Por qué? Porque conocerá los secretos del quinto rayo de la ciencia, que es curar a través de los secretos de la naturaleza. Y curará. Por tanto, el alma tiene siempre su misma energía, que es enseñar o curar, si es de segundo rayo. Pero la expresión que toma esa energía es diferente según el rayo de la personalidad. Es un mismo caramelo, pero que tiene diferente envoltorio, diferente manera de presentarse al mundo. ¿Me seguís? Pues este es un pequeño ejemplo de cómo los 7 rayos funcionan en nuestra vida. Y todos somos del rayo de un rayo del alma determinado, que no cambia. No cambia. Y luego tenemos un rayo de personalidad, un rayo de la mente, un rayo de las emociones y un rayo del cuerpo físico. Y eso es el equipo que tenemos que nos condiciona o que nos puede ayudar a sacar lo mejor de nosotros. Porque esas energías nos limitan o nos pueden ayudar si las conocemos. Como puede ayudarnos conocer la carta astrológica. ¿Qué hace la carta astrológica? Conocer nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes. Ayudarnos de los puntos fuertes, ¿para qué? Para neutralizar los puntos débiles y sacarle más rendimiento a nuestra propia vida. Por tanto, conocer a un niño es lo primero. Pues conoceremos su potencial, conoceremos sus limitaciones. ¿Qué le va a costar al niño? Y conociendo su potencial y sus limitaciones, sus virtudes, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, entonces estaremos capacitados para ofrecerle una ayuda más profunda. Porque actuaremos con sabiduría, con conocimiento de las energías que a él lo están ayudando o condicionando.
Y conociendo eso, podremos ayudarlo de manera más efectiva. Por tanto, el educador tiene que educarse. Tenemos que empezar a interesarnos por los rayos. Porque somos, lo sepamos o no, somos el fruto de estas 5 energías que siempre se están expresando. Lo somos. Lo sepamos o no. Si las estudiamos, nos conoceremos más profundamente. Nos entenderemos mejor y nos ayudaremos mejor. Y si nos ayudamos más, podremos ayudar mejor a los demás, sobre todo a nuestros hijos. De aquí la importancia de conocer estas 3 cosas. La estructura de los 5 rayos del niño, conocer el probable desarrollo evolutivo del alma del niño, según su polarización, según su enfoque, y cuál es el propósito o el plan con el que ese niño ha venido al mundo. Por tanto, esto forma parte de la nueva educación, no de la antigua educación. Se trata de coger lo mejor que tenemos y empezar a sintetizar lo mejor que teníamos hasta ahora con lo que tiene que venir a partir de ahora. Y hay herramientas, hay conocimientos, hay libros, hay seminarios. Hoy en día no hay que pagar por la mayoría de las cosas. Hoy en día casi todo está en internet, hay grupos, miles de grupos en todo el mundo que se dedican a dar a conocer estas cosas. Cada vez hay más grupos, de manera altruista. No hay que pagar seminarios ni gastar dinero hoy en día. Entonces, simplemente hay que tener interés, tener enfoque. Y teniendo ese interés, nos vendrán todas las cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? No podemos extendernos más porque la idea de esta clase, de este módulo, es ofrecer la visión de lo que va a venir de ahora en adelante. Los detalles los iremos viendo de aquí poco a poco en el futuro. Yo quería decir una cosa, no es exactamente una pregunta, pero respecto a la educación, yo es la primera vez que oigo hablar de los rayos, que hasta ahora no había nunca oído hablar de eso. Pero tengo claro que tengo un niño de 6 años que la educación falla en algo. Y no me estoy refiriendo a los profesores, sino... Mi hijo, por ejemplo, es un niño muy sensible, un niño que hace muchas preguntas sobre la violencia, porque existe la... Es un niño muy sensible. Mi hijo cuando empezó a hacer las primeras frases de preguntar, cuando aprendió a hacer frases de preguntar, a mi hijo, por ejemplo, me preguntó, mamá, ¿tú eres feliz? Y cosas que a lo mejor un niño de esa edad que tenía 2 años y pico, no sé cuándo empiezan a hacer frases, ahora mismo no me puedo acordar. Sin embargo, mi hijo cuando entró al colegio, a mi hijo no miren nada más que como académicamente, ¿no? Mi hijo simplemente es si se aprendió las letras, si aprendió, por lo menos es la experiencia que yo tengo. Entonces, oye, que estoy un poco nerviosa. A ver, pues en familia. La primera vez que fui a hablar con su profesora, lo que me dijo fue que si mi hijo era lento, que si era lento, ay, me he puesto nerviosa, que si era el niño lento. Y entonces a mí eso me dolió mucho como madre, porque mi hijo era un niño sensible, un niño que ya sabía hablar, que preguntaba todo, y la profesora, por ejemplo, no sabía ni que el niño hablaba. Entonces ahí me di cuenta que, pues, que se fallaba en la educación, ¿no? Ahora la profesora entiendo que tiene 20 y tantos niños, que tienen unas cosas, una pauta a seguir, que tienen que enseñarle una serie de cosas, que yo entiendo el trabajo de ella, pero en ese sentido están fallando, no a ella, no la educadora, sino la sociedad. Es la experiencia que yo tengo. Entonces pienso que mi hijo, si lo van a medir toda la vida académicamente, pues a lo mejor no va a lograr lo que todo el mundo espera de él. Si lo vieran en la parte de la sensibilidad y de cómo es, pues lo podrían ver de otra manera. Sí.
hay que verlo así. Al niño hay que verlo en todas sus dimensiones. Entonces esto me viene a mí, yo dice que lo veo, que creo que es la verdad, ¿no? No solo medirlo académicamente, sino ver cómo es el niño, ¿no? Y eso ya. Hay que ver, digamos, su potencial, sus potencialidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y ver qué es lo que se tiene que hacer para neutralizar esas debilidades o puntos débiles y cómo pueden aflorar los puntos fuertes. Pero sí que es verdad que también las propias educadoras o educadores, yo no estoy dentro del sistema, pues igual que los médicos. Vamos a ver, los médicos tienen 5 minutos por paciente. Sí, entonces estoy de acuerdo, pero ¿Cómo un médico puede entender profundamente a un ser humano en 5 minutos? Cuando vienen 100 pacientes con dolor de cabeza brutal o migraña, cuando esa migraña puede tener 100 causas diferentes y a todos les recetan paracetamol o un antiinflamatorio. No estamos yendo a la causa, porque hay 100 causas distintas que las 100 originan la migraña. Por tanto, un médico en 5 minutos no tiene tiempo humano ni material de hacer más. Y también pienso que debe ocurrir con las educadoras y los educadores, que el sistema, debido a la crisis, debido a su propia dinámica, seguro, y ahora me lo vas a decir tú, no tendrán mucho tiempo a veces para dedicarle, dentro de su horario de trabajo, dedicarle el tiempo que necesita a veces un niño especial. ¿Comprendes? Pero eso es lo que hemos creado. En la educación, en la medicina, eso es lo que hemos creado. ¿Por qué? Porque no hemos sabido hacer las cosas mejor. Y hay que aceptarlo, pero hay que ser positivo. Hay que hacer las cosas mejor. Ver lo que hay y arremangarnos todos para hacer las cosas mejor. Y si hasta ahora no hemos podido hacer algo mejor, tenemos la capacidad para hacer las cosas mucho mejor. Simplemente es eso. ¿Te puedes contestar un poco si tiene la madre razón o...? Yo ahí es que mi alma está un poco repartida, ¿no? Porque por un lado soy maestra, soy educadora, formo parte de un sistema donde tengo que entrar dentro de ese sistema, pero luego hay otra parte, otra inquietud personal, donde a mí me resuena mucho pues todo lo que estamos empezando a hablar o hablando y demás, ¿no? Entonces, claro, yo vivo una realidad educativa, pero vivo en otra. Y entonces pues yo no me identifico con muchas formas de actuar de otros compañeros y como en todo, ¿no? Pues hay personas que están actuando de una forma más coherente y otras pues, cada uno en función a sus posibilidades. Entonces es verdad que tiene que cambiar muchas cosas y bueno, y que en otras pues tenemos que, como estamos dentro de ese sistema, pues tenemos que seguir una pauta que quizás pues nos obligan, ¿no? Entonces no se evalúa solamente a un alumno desde el punto de vista intelectual, pero sí hay que reflejar pues una serie de notas y demás donde pues sí se evalúa eso, pero no se mira así al niño, ¿no? Y bueno, y la verdad que es que hacemos muchísimas tareas al mismo tiempo, o sea, se nos exige lo que muchas veces los propios padres como padres no nos exigimos, ¿no? O cada uno hasta sus limitaciones o hasta donde puede. Y hacemos de padres, de madres, de psicólogos, de médicos, en fin. Muchos niños, poco tiempo. Y bueno, pues intentamos atender en la medida que podemos y al tiempo que estamos todo lo que podemos. Luego cada uno, pues como persona, hace las cosas como mejor puede y hasta donde sabe.
No, pero que yo no tengo nada en contra de Amora, que yo me llevo muy bien con el profesor de mi hijo, hablo todos los días, tengo un contacto diario, pero yo me he dado cuenta ahora hablando del alma y de estas cosas, que solo lo que ella dice, que se mide en la sociedad, no los profesores en particular, cada uno en la sociedad, se mira a una persona académicamente, ¿no? Lo que es en el cole, es lo que yo me refiero. Que estaría bien que se profundizara más con cada niño. Ahora entiendo que no tenéis tiempo, que hay muchos niños. Si yo no critico nada y entiendo que hagáis, muchas veces hay niños que no tienen educación, que tenéis que enseñarles a que se porten bien. Por supuesto, si yo lo entiendo todo, porque yo soy madre y yo también... Pero lo que me refiero, yo estaba contando mi caso en concreto, que me ha tocado mucho este tema por eso, porque es verdad que hay que medir a los niños de otra manera. Sí se ve, lo que pasa es que se nos exige que se valore al alumno pues, de una forma instructiva, que es lo que a nivel de conocimiento, ¿no? Se ve todo lo demás, pero se nos exige que lo valoremos a nivel de conocimiento. Y ahí sí, pues ahí hay un mínimo, hay un rasante, un objetivo, y en función de esos objetivos, si los cumple o no, pues se pone una valoración. Pero ver si se ve al alumno en su más amplio sentido como persona. Pero a la hora de evaluarlo, pues tenemos que evaluarlo a nivel instructivo. Pero eso puede cambiar. Claro. Y puede mejorar. Sí, por favor. A ver, como estudiante, yo que estoy en la universidad y soy un proyecto de maestra, es verdad que a veces no nos dan los recursos que necesitamos para atender a las necesidades de los niños de hoy día, porque es verdad que han cambiado y entonces muchas veces nos vemos ante situaciones en las que no sabemos actuar. Y yo, por mi parte, y gracias a mis padres, pues sí que busco otras vías para formarme, por ejemplo esta. Pero es verdad que muchas veces en la propia universidad te intentan parar porque... Yo que he pasado por donde tú has pasado, pues, a ver, en la escuela de magisterio te enseñan lo mismo, una serie de conocimientos, una psicología, una pedagogía, demás, ¿no? Una metodología para abarcar determinadas asignaturas, pero tú te haces maestro el día a día, porque es cuando te vas a encontrar pues, la realidad, diferentes alumnos con unas características y tú tienes que... La que está ahí al frente eres tú, no te lo va a solucionar nadie. Y ahí estás tú, que tú tienes que ir aprendiendo, buscando recursos para solucionar y que tu día a día sea mejor, porque tú lo que quieres, en definitiva, si ese alumno progresa, la primera que se va a encontrar mejor eres tú. O sea, un niño problemático, cuando te solucione el problema, pues se va a acabar tu problema, ¿no? Entonces, tú vas buscando la solución, entonces... te hacen maestro en el día a día. Claro, pero yo entiendo lo que decía esta compañera porque yo mi choque mental viene a partir de leer que realmente el éxito de una persona en la vida no es solamente el intelecto, que muchas veces es lo que se mide en la escuela, que eso es un 20% y que el otro 80% son habilidades que traemos con nosotros, que pueden ser artísticas o de otro tipo. Entonces, a partir de ahí es cuando yo digo, no me puedo quedar solamente en lo estrictamente el curricular que te exigen, porque es que hay niños que eso es lo que se les da bien y ya le están limitando a que si no se les da bien las matemáticas o la lengua, ya parece que el sistema no va con ellos. A eso me refiero yo. Yo es que por eso lo entendí, porque como mi luz, ¿no?, ha venido por ahí por ver que no todos los niños son buenos en lo mismo y estamos midiendo lo mismo en todo. No, claro. Y yo soy la primera que sé que te lo siguen. Porque vamos con la última pregunta. Sí, no es pregunta, no es pregunta, es un caso. Yo tengo dos hijos. El más pequeño, que tiene hoy 27 años, era un fracaso totalmente en el instituto. Que de hecho se salió del instituto porque hubo un fracaso amoroso, digámoslo así. Y hoy me está demostrando la capacidad que tiene, pues está preparando unas oposiciones y es impresionante. Digo, y yo he llegado a pensar incluso, digo, qué lástima no haber aprovechado, pero hoy me estoy dando cuenta que no. Que es que tiene una capacidad, lo que es para leyes y el tema ese, que nos está impresionando. Tiene una capacidad enorme. Se pone a hacer lo que le dé la gana y además... muy positivamente, vamos, como para persona. Yo le estoy viendo unos valores
y un tesón ahora para las cosas y bueno, pasó aquella etapa y me ha sorprendido. Y tiene ya 27 años, así que no preocuparos, que verdad, hay que trabajarlo. Antes de acabar ya, que son las 2:05, lo que sí hay que es hacer un análisis de la realidad. Para conocer algo, para mejorar lo que conocer. La educación actual, con todas las cosas buenas que tiene, está enfocada para ocupar puestos de trabajo. Todo está enfocado, la educación, para que seamos buenos profesionales. El objetivo de la educación es crear buenos profesionales, compitiendo con los demás, siendo los mejores. ¿Para qué? Para ganar mucho dinero si es posible, honradamente. Está claro, eso lo enseñan en las escuelas, pero lo que nos mueve la sociedad en general es que hay que hacerse rico, triunfar socialmente. Entonces toda la educación está enfocada hacia el trabajo, es educación para el trabajo. Y esto es así, y toda la educación funciona con este enfoque, para ocupar los mejores puestos de trabajo y ahí se acaba todo. Enseñan evidentemente más cosas, ser un buen ciudadano, tener valores, etcétera, etcétera. Pero el enfoque principal está dirigido hacia la profesión, Entonces, esto es bueno, pero tiene importantes deficiencias y limitaciones. Porque en realidad lo que hay que educar a los niños, además de educarlos para, en su día, que sean buenos profesionales y con ello, que también ayuden a mejorar la sociedad, no solo a hacerse ricos ellos mismos, solo ellos, sino también mejorar las cosas en la sociedad. Entonces, de educar para el trabajo, tenemos que ir inventando y reinventando una educación para la vida. Tenemos que educar a los niños para la vida. Para que sean, sobre todo, personas felices. Vamos a ver. ¿El objetivo de esta vida no es ser feliz? ¿O es que hay alguna de vosotras que diga, no, es que yo quiero ser infeliz y miserable? ¿Hay alguien que lo diga que no? Todos queremos ser felices en la vida. Y ese entendemos que es el objetivo principal de la vida. Ser felices. ¿En alguna escuela de secundaria o en la universidad se habla de ser felices? No. El tema de la felicidad personal, eso, es tema de, no sé, religiosos, yo que soy psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues así tenemos lo que tenemos. La educación se ha convertido en una fábrica de profesionales, de trabajadores cualificados. ¿Para qué? Para que todo siga igual, que consumamos, que progresemos y que cada vez tengamos más dinero para tener más cosas técnicas y más aparatos y siempre el consumo. Y eso tiene que acabar. Por eso decía antes, tenemos que volver a una vida más sencilla con menos necesidades. Y esto ya, la crisis nos está obligando a tener menos necesidades. Entonces, de la educación para el trabajo, lo que hay que ir educando a los niños es educarlos para la vida. Y dentro de esa educación para la vida, para ser felices, como seres humanos, también formarlos a nivel profesional. Pero no como el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de educar para el trabajo? Pues que la maquinaria siga siempre igual. Necesitan ciertos poderes, necesitan trabajadores que física y mentalmente sean lo más productivos posible, porque les interesa a ellos. ¿Sabéis la cantidad de suicidios infantiles
que hay en Corea, debido al estrés al que someten a los niños en las escuelas? Eso es para llorar. Por conseguir mejores puestos de trabajo, ganar más dinero, llegar a ser presidente de una compañía. Vamos a ver, si es que hemos equivocado el rumbo. La educación es una educación para ser feliz en la vida. Una educación para vivir. Y ahora solo es una educación para sobrevivir, para ser infelices, prácticamente. Entonces, hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que hay que cambiar. Y entonces, insisto, tomar lo mejor de la educación que hay en la actualidad. Que hay cada vez cosas mejores, avances en la educación. Pero tenemos que darle otra nueva dirección, otra nueva dimensión. Y esto lo tenemos que hablar. Lo tenemos no que esconder. Vamos a ver. Tenemos que ver la situación actual. No podemos, como la virtud, esconder la situación actual, que es terrible. Entonces, los padres, los educadores, la gente interesada, tenemos que hablar, reunirnos y de esa manera se va a crear un estado de opinión. Y ese estado de opinión poco a poco irá haciendo que los sistemas educativos vayan cambiando. De hecho, ya ha comenzado hace años, cuando se ha empezado a hablar de la educación holística, que tiene en cuenta todas las dimensiones del ser humano. No solo física y productiva, sino su dimensión emocional, su dimensión mental, su dimensión espiritual y la dimensión del ser humano para ser feliz. Porque aquí estamos para ser felices. Y de esto no se habla en las escuelas. Pero eso está cambiando. Y poco a poco, con la presión de los padres, esto irá cambiando cada vez con mayor velocidad. Por tanto, ya con esto cerramos la clase de esta mañana. Tenemos que ser conscientes de que hay que ir creando una nueva educación para la vida. Tenemos que ir reinventando la educación. La educación, o en general el sistema educativo, es parte del problema actual, porque está siendo utilizada por ciertos poderes para que las cosas continúen igual, para que seamos consumidores. Y esto hay que verlo que es así. Y la gente tiene que rebelarse pacíficamente y tiene que exigir cambios en la educación. Porque hasta ahora, no desde ahora, sino ya desde el siglo pasado y desde el siglo XIX, la educación ha sido una herramienta al servicio del poder económico. Y es lo que tenemos. Y eso hay que verlo con claridad. Solo es útil porque crea productores, profesionales y consumidores. Y no, la gente tiene que decir, basta. La educación es para hacer a un niño, a un joven, que sea feliz, que saque todo su potencial que lleva dentro, que saque lo mejor que hay adentro de él. Y los aspectos negativos, intentar con la educación, intentar transformarlos para que un ser humano sea lo mejor posible. Y que además no solo piense en sí mismo en hacerse rico, sino que piense también en ayudar a la sociedad. Si cada ser humano solo piensa en sí mismo, este mundo no cambia, se va al garete. Uno tiene que pensar en los demás. Por tanto, a los niños hay que educarlos también en ser útiles a la sociedad. Y en eso tenemos que pensar, tenemos que hablar, tenemos que opinar, tenemos que ser contundentes en ese aspecto. Y esto irá generando una onda progresiva en la opinión pública, como ya está pasando poco a poco en otros países, y esta onda al final llega a los estamentos políticos y finalmente económicos. Hay que decir basta. Basta. Y ya con este panfleto que me ha salido,
Lo dejamos aquí y vamos a